Y volvemos ahora a nuestra región, nos trasladamos a Colombia, país que atraviesa una seria crisis social y política y que registra otra jornada de protestas, bloqueos y marchas en distintos puntos del territorio nacional. Nos vamos a poner en contacto con un especialista. Saludamos a Guido Germán Hurtado desde Colombia, historiador y politólogo. Guido, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por abrir este espacio para que conversemos un poco sobre esta tensa situación que vive hoy Colombia. Bueno, lo decíamos al comienzo, otra jornada de movilizaciones, de bloqueos, de protestas. ¿Cuál es el escenario actual? Vale, Mariana, pero antes de darte ese escenario actual, yo quisiera que me permitieras en escasos 3 minutos poner sobre la mesa o esbozar muy brevemente 5 aspectos de lo que está pasando en Colombia para tener una lectura más clara de la situación. Adelante. Listo. Entonces, empezaría diciendo algo. Digamos que un primer aspecto para que todos tengan en cuenta es el proyecto de ley que el Ejecutivo presentó denominado reforma tributaria. La reforma tributaria fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de los colombianos. Una iniciativa de ley que buscaba un recaudo de cerca de 24 billones de pesos colombianos, alrededor de unos 6.300 millones de dólares, y para lograrlo pretendía aumentar los impuestos para la clase media y baja. Esto incluía un incremento del 19% a los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar. Inicialmente el presidente Iván Duque anunció que no retiraría la reforma. Al tercer día se mostró dispuesto a sustituir algunos de los puntos más polémicos. Al quinto día de las protestas, ya unas protestas que habían alcanzado un nivel fuerte de tensión, el presidente retira el proyecto y luego renuncia el ministro Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, que había sido el impulsor de tal plan. Ahora bien, ese es el escenario inicial. Segundo aspecto, la violencia de la fuerza pública revivió el debate de una reforma policial en Colombia. ¿Por qué? Hoy Colombia presenta una cantidad de civiles muertos y las protestas crecen. Ahora los civiles muertos dependen de quién haga el conteo, mientras que la Defensoría del Pueblo habla de 24 fallecidos, incluyendo un policía. Organizaciones no gubernamentales aseguran que ya son 43 las víctimas mortales, muchas de ellas, la gran mayoría, a causa de disparos con armas de fuego por parte de los policías, alrededor de 1.100 heridos y unas 100 personas que todavía no han llegado a sus casas. Con las recientes denuncias de abuso policial, pues se reavivan las voces que reclaman una reestructuración de la fuerza pública. Esto no es un reclamo nuevo, Mariana. Pues el debate ha cogido fuerza desde el noviembre del 2019, cuando un policía antidisturbios, la policía antidisturbios, más conocidas acá como el SMAT, asesinó a un joven en Bogotá, y cuando más adelante, en el 2020, en septiembre del 2020, muere otro civil a causa de la violencia o de la brutalidad policial. Tercer aspecto para que tengan en cuenta. Hay una reforma que hace tránsito en el Congreso, que es la reforma a la salud, que aunque digamos se escuchen algunas manifestaciones, no es el centro del asunto, pero también los manifestantes reclaman sobre esta propuesta, que es un nuevo modelo, similar al modelo de los Estados Unidos, por lo que los usuarios deberían pagar a sus aseguradoras, como ya lo hacen, y costear pólizas de seguro adicionales para sus patologías. Aparece un cuarto aspecto, y es un llamado que cesen los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y que se cumpla el acuerdo de paz, porque hoy las cifras siguen creciendo.
Pero hay un asunto muy importante que está sobre la base de estos 4 aspectos que acabo de plantear, y es la pobreza y desigualdad, un malestar generalizado en Colombia. O es una problemática de larga data que se ha profundizado precisamente aún con la pandemia, ¿sí? Y hay cifras, simplemente algunas cifras para que ustedes tengan en cuenta. En marzo del 2020, justo antes que comenzaran los confinamientos de la pandemia, la tasa de desempleo en Colombia alcanzaba un 12.6, 13%. Hoy la cifra ha ascendido a 16% y tenemos, dice el DANE, que es el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, que hoy el 40% de los colombianos son pobres y un 15% vive en extrema pobreza. Ese es un panorama muy general para que ustedes encuentren allí algunos elementos de análisis. Hoy la situación está tensa. En este momento el gobierno Duque lleva 2 horas de negociación con lo que se ha denominado la mesa del paro. Todavía no sabemos qué ha pasado allí. Ayer en el sur de Cali se presentó, Cali es una ciudad que queda al suroccidente colombiano, se presentó un incidente muy fuerte entre civiles armados y la Guardia Indígena de la comunidad regional indígena del Cauca. Entonces, digamos que ahí hay un ambiente muy caldeado. El asunto es que hay que buscar salidas. La salida es política y es la única que no entiende el presidente Iván Duque. Sí, claramente, la salida tiene que ser política, no puede ser la violencia nunca. Bueno, un encuentro clave también este fin de semana, se reunió con líderes religiosos el presidente. ¿Cómo avanzan estos diálogos, estas mesas, estas reuniones? ¿Qué se sabe hasta acá? ¿Y cuál es el escenario que se ha trazado, Guido, para tratar justamente de encontrar esa salida política? Pues mira que el escenario no es tan claro. Y no es tan claro precisamente porque la opinión pública no conoce qué se ha acordado, qué se ha negociado, dónde se han reunido. Si bien es cierto, te estoy contando que hasta hace unas horas atrás, 12 del día, se reunió en Bogotá el Comité del Paro y el presidente Duque, pero aún todavía no conocemos. Digamos que la Iglesia Católica juega un papel fundamental en Colombia, pero tampoco conocemos si el gobierno nacional ha hecho oídos a lo que la Iglesia y movimientos en general, organizaciones no gubernamentales, movimientos de defensa de los derechos civiles y políticos, han podido, digamos, hacer entender a la clase política y particularmente al gobierno del presidente Duque y particularmente a su partido de gobierno, el Centro Democrático, que aquí lo que necesitamos es abrir puertas y ventanas, precisamente para acordar una agenda nacional que nos permita caminar hacia la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más plural, más en paz, cosa que no hemos podido ver los colombianos hace mucho tiempo. Entonces, lo que necesitamos verdaderamente es que el contexto internacional entienda de que si el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, no atiende los reclamos de los protestantes y las protestas en general, porque te debo aclarar algo, señalan también a los protestantes como a quienes protestan en las calles como miembros de la guerrilla de las FARC. Volvió a la vida civil hace 2 años después del acuerdo con el presidente Santos y todavía hay esa estigmatización en Colombia. Quienes están allí son jóvenes que luchan por un futuro mejor, campesinos, obreros, transportadores, ¿sí? Y en ese sentido el gobierno no ha querido escuchar. Entonces esperemos a ver qué noticias tenemos ahora en la tarde, porque estamos esperando todos qué va a pasar. Bueno, es todo un dato ese también. Son jóvenes los que salen a las calles y es un movimiento muy heterogéneo. También organizaciones de derechos humanos, artistas. Bueno, es muy plural la movilización. En Colombia venimos dando cuenta de este conflicto. ¿Son 12 días ya de protestas? Ya 13 días de paro, Mariana. Empieza el 28 de abril. Cuando la gente sale a la calle, particularmente tú has dicho algo muy importante. Es un movimiento plural, pero están los jóvenes, están allí los jóvenes, porque estos jóvenes colombianos hoy entienden que el mañana que les espera no es el mejor, y salen a la calle con una
consigna que me parece muy importante. Ya lo perdimos todos, perdimos hasta el miedo, entonces pues vamos por lo que hay, porque ya hasta el miedo nos lo quitaron. Pero también, claro, se han sumado a la manifestación, se han sumado transportadores, indígenas, campesinos, claro, comunidades afro, que son en sí las que han vivido y padecido toda esta, digamos, todo esto que el Estado colombiano durante muchos años, el tema no es de ahora, claro, a estas comunidades las ha excluido socialmente. Sí, una reforma tributaria que encendió la mecha de una bomba contenida de hace mucho tiempo ya, y quitar esa reforma del Congreso es insuficiente. Tiene que avanzar el diálogo, tiene que escucharse la consigna del pueblo en las calles y definitivamente la solución tiene que ser política. Guido Germán Hurtado, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá podamos renovarlo pronto con mejores noticias, con un mejor escenario. Ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias a ustedes y la idea es que, claro, quede la puerta abierta para seguir conversando sobre estos temas que no solamente son los temas que hoy tocan a Colombia, sino que tocan a la región entera, a América Latina. Y creo que los problemas de ustedes son los mismos problemas que tenemos nosotros. Hoy más que nunca reclamamos una democracia que permita los derechos civiles y políticos plenos y la construcción de la paz se construye también con garantías dignas para vivir. Eso es un poco lo que nos toca y muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted. A través suyo saludamos también al pueblo colombiano. Ha sido muy amable. Bueno, desentramando el conflicto en Colombia, 13 jornadas de protestas, bloqueos y marchas en todo el territorio nacional. Así lo reflejábamos a partir de un especialista, la voz de un politólogo e historiador allí, en Colombia.